este video voy a exponer dos conceptos que son el concepto de la educación y de la pedagogía y también las diferencias que hay entre ambos conceptos. Luego voy a hacer una reflexión sobre la necesidad de educar en el contexto latinoamericano colombiano, seguido también de en sí una reflexión de la razón por la cual decidí estudiar una licenciatura. Para terminar el video también voy a hacer una reflexión sobre un programa radial en el cual se habló sobre la emancipación de la educación. Entonces, para empezar, vamos a definir lo que es la educación. La educación es un proceso dinámico que experimentamos durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Es un proceso continuo y que tiene como fin lograr la socialización de cada individuo en una comunidad. Esto se hace al transmitir una serie de valores y conocimientos propios de cada sociedad. La educación es entonces un elemento clave para la cultura, ya que permite la integración de los individuos a esa sociedad. Ya que la educación es dinámica, entonces también vemos que a través de la historia se ha modificado este concepto de las necesidades que hay en cada sociedad y por lo tanto de lo que cada sociedad necesita que se le enseñe a sus individuos. Y casi siempre este proceso está influenciado por grupos económicos, por la élite y por la religión, y ellos se encargan de poner cuáles son los parámetros que necesita la educación. Ya cuando hablamos de pedagogía, pasamos a hablar de una forma de organizar mejor la enseñanza. Ya aquí vemos que se ve que la educación es un proceso complejo que no solamente incluye la transmisión de información, sino que también incluye un análisis del pensamiento, de la cultura, del lenguaje, de los valores y de los métodos que se utilizan en dicho proceso de educación. Entonces aquí vemos que en la pedagogía se utilizan y se crean también saberes y prácticas a partir de una reflexión propia del docente o al preguntarse por qué se enseña, para qué se enseña, cómo puedo enseñar mejor, qué se debe enseñar. Y aquí tenemos que también es muy importante la interacción con el otro. Entonces, en la pedagogía también hay una reflexión sobre el otro y sobre sí mismo. Entonces, como docente, vamos a reflexionar quién es el alumno, quién es el docente, entonces, quiénes somos. Vemos entonces que la educación y la pedagogía se necesitan mutuamente, pero son totalmente diferentes. Mientras que la educación es un proceso constante, que es consciente o inconsciente a lo largo de toda nuestra vida, y que también es un proceso que pretende adaptarnos a una sociedad por medio de la adquisición de valores y conocimientos, tenemos a la pedagogía como el análisis de esa transmisión de conocimientos, como la ciencia que se preocupa por reflexionar por este proceso de educación que se da en determinado contexto cultural. En este punto, la pedagogía es necesariamente consciente y se da de forma intermitente. Ahora, si nos ponemos a pensar por qué es necesario educar en un contexto latinoamericano colombiano, vemos que siempre va a ser necesario educar en cualquier contexto. La primera razón es para poder conservar toda esta información cultural. La segunda, como ya la he dicho, es para adaptar a cada individuo a esa comunidad. Yo ahora la necesidad que veo en el contexto latinoamericano colombiano es lograr
enfatizar que la educación también pretende lograr que esos individuos trabajen a favor del bien colectivo. En nuestro contexto vemos que hay una gran tendencia a la corrupción, al daño al medio ambiente, a no valorar la vida del otro. Y solo a partir de educarnos en todo lo necesario para aprender a valorarnos, nuestro papel en la comunidad, es como podemos lograr que se mejore y se cambie rotundamente esa mentalidad que ahora tenemos. También veo necesario que se instruya más a la gente que el proceso de educación no es algo que simplemente se limita al trabajo del docente en una institución educativa. Es un proceso, como ya lo dije, que se da a lo largo de toda nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida. Eso significa que en ese proceso de educación influyen nuestras familias, nuestros amigos, toda la comunidad que tenemos en nuestro alrededor. Entonces, si logramos que todos nos concienticemos de ese papel que jugamos en la educación de todos, tal vez podamos llegar a comportarnos de manera más responsable en ese colectivo y dejar de pensar de la forma tan individualista como la estamos viendo actualmente en nuestra sociedad. Los motivos que tuve para estudiar una licenciatura es básicamente porque después de mis estudios de pregrado como ingeniera sanitaria y de posgrado en maestría y doctorado en planeación territorial, me di cuenta que la educación ambiental es un factor importante para el desarrollo de nuestra sociedad y conservar el medio ambiente. Como parte de ese proceso, hago parte de una fundación en Colombia, es la Fundación DACEL, la cual se centra en actividades para apoyar el proceso de educación y el cuidado del medio ambiente. Esto significa para mí también otro reto, y es tratar de darles mis conocimientos a comunidades con diferentes niveles educativos, y en lo personal me hace falta ese componente pedagógico que me puede dar la licenciatura. Es por esa razón que decidí estudiar una licenciatura con el fin de aprender nuevas herramientas para poder transmitir mejor el conocimiento que yo tengo a estas sociedades. Y esto va también muy de la mano con el análisis del tema que se trató en el programa radial Cibersofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sobre la emancipación en la educación. Aquí hay un concepto muy importante que se trata, y es que la inteligencia de todos es igual. O sea, hay que empezar porque todos tenemos la misma capacidad de entender un tema y de aprenderlo. Resulta que desde pequeños siempre se nos ha dicho: hay algunos que son inteligentes para esto, otros son inteligentes para lo otro. Y eso ha supuesto un gran límite en nuestra sociedad, donde la gente también se limita su inteligencia dependiendo de su, por llamarlo así, estrato económico, de su rol en la sociedad. Y este es un gran error que se ha tenido, porque esto es una barrera para el desarrollo cognitivo de todos, ya que se limita el desarrollo de la inteligencia de cada uno y se supone que ese límite no puede ser superado. Entonces, en este programa analizan muy bien el tema sobre que todos tenemos la misma capacidad para aprender y entender, pero que eso también depende de nuestra voluntad. Y esa voluntad en sí se incrementa si nos vemos todos como iguales.
si entendemos que todos tenemos la misma capacidad. Y ahí el docente juega también un papel muy importante porque él no puede limitar la inteligencia de sus alumnos. Él lo que debe procurar es permitirle a sus alumnos desarrollar esta inteligencia. Solo así podemos lograr una transformación social. Y aquí es también donde veo ese rol de estudiar una licenciatura con lo de tratar de transmitir mi conocimiento a otras personas. Y es tratar de no solamente motivarlos a ellos para que aprendan sobre el medio ambiente, para que ellos sean capaces de hacer cosas por el medio ambiente, sino para que ellos también entiendan que ellos son capaces de tener ese mismo conocimiento que tengo yo, sin que se sientan menos que yo o menos que otras personas en la comunidad, que todos sepan que pueden trabajar juntos. Bueno, este es como el resumen de este tema. En realidad puedo concluir que es importante saber las diferencias que hay entre educación y pedagogía, que en sí se complementan, y también cómo como docente podemos a futuro, obviamente, mejorar la capacidad de nuestros alumnos al entender que todos somos iguales, que todos podemos aprender las cosas y que ese también es el papel del docente.